Había una vez una encantadora princesita llamada Blancanieves, que ahora Disney destruyó. Ya ni siquiera es blanca como la nieve, ya no hay enanitos. ¿Por qué no hay enanitos? ¡Ah! Disney, ¿qué has hecho? ¡Esto es pura mierda! Pero no se preocupen, aquí les mostraré toda mi colección de Blancanieves, la de verdad. ¡Quítate tú! Y quédate hasta el final que te mostraré mi muñeca más exclusiva. Solo hay 6.000 en el mundo. ¿Pero quién es Blancanieves? A estas alturas dudo que alguien no lo sepa. Les puedo contar que la historia original es de los hermanos Grimm, publicada en 1812, la que luego fue adaptada para la pantalla grande por Walt Disney y su equipo, quienes arriesgaron todo por ella. Casi en la quiebra, Blancanieves fue la primera película que salvó a la empresa del fracaso y les dio un impulso tremendo. ¿Será que la nueva versión provocará todo lo contrario? Blancanieves es una historia hermosa que nos habla de la importancia de la bondad y la belleza interior, algo que claramente Rachel Zegler no entendió. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Es nuestra primera princesa Disney, la que nos enseñó que no debemos confiar en extraños y que con una sonrisa y buena actitud, toda tarea se lleva mejor. ¿Cómo no amarla? Tal fue su éxito que hasta el día de hoy se siguen haciendo figuras de este icónico personaje, y obviamente Funko no podía faltar. De hecho, Blancanieves es el Funko número 8 de Disney. ¿Les gustaría ver los primeros 12 que eligió Disney para su línea Funko Pop? Con el tiempo se siguieron haciendo estas figuritas con muchísimos personajes, y de Blancanieves salieron algunas líneas, entre ellas una completa con los enanitos, una de princesas con escenario y varias más. Funko además sacó unas minifiguras sorpresa. Coleccionar esto no fue nada fácil. ¿Quieren ver otra cosa genial? Blancanieves ha inspirado un montón de versiones diferentes, de las cuales decidí hacer un par de cosplays. Una fue una versión steampunk confeccionada por mi amiga Híbrida Arte Textil y una creada por mí, mezcla de Disney y Harry Potter. Volviendo a la colección, a continuación les quiero mostrar mis muñecas. Estas muñecas las conseguí en Walt Disney World cuando fui de visita el año 2010. Las cajas están amarillas y un poco partidas porque en algún momento les llegó el sol. No dejen sus colecciones al sol porque es su peor enemigo. Esta muñeca fue regalo de un grupo de amigos que conocían muy bien mis gustos. Una vez la abrí, pero se veía mejor en su caja, por eso sigue ahí. Esta Blancanieves es muy especial. La encontramos en un persa, o tianguis como dicen en otros países, a muy buen precio y en excelentes condiciones. Es del año 1992 y lo más entretenido que tiene es que su ropa puede ser 2 vestidos a la vez. Esta Blancanieves la encontramos en una feria geek. Es de Mattel, igual que la anterior, y conmemora los 60 años de la película, es decir, es del año 1997. Dentro de mi colección, y antes de llegar a mi muñeca más exclusiva, están las figuras de Jim Shore, pero creo que este artista merece un video para él solo. Los invito a dejar en nuestra caja de comentarios si les gustaría ver otro video con mi colección de Jim Shore. Y ahora sí, ha llegado la muñeca más exclusiva de mi colección de Blancanieves. Sé que muchos odiarán que sacara esta maravilla de su caja, pero no me arrepiento ni un poquito. ¿Qué? Su ropa bordada, sus pestañas de verdad, las texturas y todo lo que son estas muñecas es una obra de arte que merece ser mostrada sin una caja acrílica. Parte de la colección Disney Fairy Tale, es la número 208 de 6.000 ejemplares. Esta figura incluía este certificado de autenticidad y la cantidad de unidades que hay de esta edición limitada. Blancanieves es mi princesa favorita porque Walt la eligió para que fuera su primer largometraje animado. La inocencia y dulzura del personaje me llenan el corazón, y no importa lo que haga la empresa Disney ahora, siempre voy a tener la versión de Walt, con la voz de Adriana Caselotti, su música y arte extraordinario. Si te gustó este contenido, me gustaría pedirte que te suscribas, que es gratis, actives la campanita y nos regales un like para apoyar a nuestro canal. ¿Quieres ver otro de nuestros videos? Haz clic aquí y sigue conociendo nuestras colecciones. Mi nombre es Maca y somos un matrimonio coleccionista.